Buenos días, mi nombre es Carlos Volcán, soy residente del tercer año del posgrado de Gastroenterología del Hospital Central de Valencia y hoy vamos a hablar sobre una revisión bibliográfica y algunas actualizaciones sobre el esófago de Barrett. Primero vamos a comenzar definiendo esófago de Barrett y vamos a tener que consiste en un reemplazo del epitelio escamoso estratificado de la porción distal del esófago por epitelio columnar. Esto tiene que ser sospechado por visión endoscópica, pero tiene que también ser corroborado por el estudio histopatológico con el reporte de metaplasia intestinal. El esófago de Barrett es una complicación crónica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es una lesión premaligna para adenocarcinoma de esófago y la fisiopatología es multifactorial. Influyen factores ambientales y factores genéticos. Dentro de las teorías genéticas más aceptadas vamos a tener que el reflujo inducirá alteraciones en la expresión genética de factores de transcripción claves del desarrollo que llevarían a la transformación de células escamosas en células columnares. Hay que tener en cuenta que ante la presencia de una mucosa asalmonada 1 centímetro por encima de la unión escamoso-columnar, no la podemos concluir como esófago de Barrett hasta que no tengamos un reporte histológico que nos concluya la presencia de una metaplasia intestinal especializada, y esto va a estar caracterizado por la presencia de células caliciformes en la mucosa o gloved cells, así como observamos en este corte histológico de la imagen del centro. Podemos tener la presencia de una mucosa salmonada y puede tratarse de una mucosa cardial, de una mucosa fúndica, de una mucosa pilórica, y a pesar de que estos epitelios son patológicos, tienen menos nivel de degeneración maligna en comparación a una metaplasia intestinal especializada. Dentro de la historia natural del esófago de Barrett vamos a tener que primero tenemos la presencia de reflujo gastroesofágico y a través de la presencia de factores ambientales y factores genéticos, esto va a evolucionar a una metaplasia intestinal. Esta a su vez puede evolucionar a una displasia de bajo grado, esto evolucionar a una displasia de alto grado para terminar en un adenocarcinoma de esófago. Tanto la Sociedad Europea de Gastroenterología como la Sociedad Americana de Gastroenterología, en sus guías de actualización para el manejo de esófago de Barrett, sugieren que el tamizaje para esta enfermedad debe hacerse en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico más 2 factores de riesgo. ¿Cuáles factores? Edad mayor de 50 años, género masculino, raza blanca, obesidad, historia familiar de esófago de Barrett o adenocarcinoma de esófago y tabaquismo. Ambas sociedades no sugieren realizar tamizaje para esófago de Barrett en la población general debido al alto costo que esto puede generar. Aquí vamos a tener unos criterios de calidad para el estudio de esófago de Barrett. Primero, la adecuada realización de un consentimiento informado, la adecuada sedación por parte del anestesiólogo para tener una buena colaboración del paciente, un esófago limpio donde podemos estudiar cada una de las características de la mucosa libre de secreciones, no insuflar demasiado, identificar la unión esófago-gástrica, evaluar cada tercio esofágico y ante la presencia de una mucosa asalmonada, evaluarla por cuadrantes, tomarnos el tiempo de inspección adecuada y si tenemos la presencia de una mucosa salmonada, la sugerencia de las guías internacionales es que tenemos que tomarnos mínimo 1 minuto por cuadrante de esta mucosa salmonada. Hacer una adecuada utilización de la clasificación de Praga, evaluar el cuadrante derecho, ya vamos a explicar por qué, hacer biopsias por protocolo de Seattle y una adecuada fotodocumentación. Hay que tener en cuenta que en años anteriores se han utilizado múltiples sistemas de fotodocumentación. Incluso uno de los más utilizados es el que propuso el Dr. Yao y fue publicado por la Sociedad Japonesa de Gastroenterología. Pero para el año 2010, un médico colombiano gastroenterólogo llamado Fabián Emura propuso sistema alfanumérico de 28 imágenes que estudia
todo el tubo digestivo superior, desde el cricofaringeo hasta la segunda porción del duodeno, detallando de manera más específica cada uno de los segmentos esofágicos. Esta fotodocumentación fue bastante aceptada por las múltiples sociedades mundiales de endoscopia. Esto sirvió para que años más tarde el doctor Fabián Emura publicara en la Revista Mundial de Gastroenterología un trabajo en donde detalló cada una de las marcas endoluminales desde el punto de vista endoscópico para el estudio anatómico y morfológico del esófago. Entonces, el doctor Fabián Emura midió desde la arcada dentaria hasta el bronquio izquierdo y desde la arcada dentaria hasta la aurícula izquierda. Estas medidas fueron comprobadas tanto por tomografía como por ultrasonido endoscópico. Y el margen de diferencia fue mínimo. Y esto también fue corroborado y verificado por el grupo de la Clínica de Mayo, los cuales confirmaron la exactitud de estas medidas. Teniendo en cuenta que la distancia desde la arcada dentaria hasta el bronquio izquierdo, medida por el doctor Emura, fue de 25.8 centímetros y desde la arcada dentaria hasta la aurícula izquierda de 31.4 centímetros. ¿Pero para qué sirvió todo esto? El doctor Fabián Emura utilizó estas marcas endoluminales para dividir anatómica y endoscópicamente cada uno de los segmentos esofágicos. Entonces propuso que el tercio esofágico superior iba desde el cricofaringeo hasta la marca del bronquio izquierdo, el tercio esofágico medio desde la marca del bronquio izquierdo hasta la marca de la aurícula izquierda, y el tercio esofágico inferior desde la marca de la aurícula izquierda hasta la unión esófago-gástrica. Esta división por tercios, orientándonos por las marcas endoluminales, se utiliza tanto para el estudio del esófago de Barrett como para el estudio de múltiples patologías del esófago. El doctor Fabián Emura también propuso una división más detallada y por cuadrantes de la unión esófago-gástrica. Y esto lo hizo teniendo en cuenta tres características fundamentales. La primera característica es que el doctor Fabián Emura dividió la unión esófago-gástrica en 4 cuadrantes: cuadrante anterior, cuadrante derecho, cuadrante izquierdo y cuadrante posterior, y esto lo hizo orientándose por la dirección de las agujas del reloj, teniendo en cuenta que entre la hora 2 y la hora 3 teníamos el cuadrante derecho, entre la hora 3 y la hora 6 el cuadrante posterior, entre la hora 6 y la hora 9 cuadrante izquierdo, y entre la hora 9 y la hora 12 cuadrante anterior. La segunda característica es que el doctor Fabián Emura, teniendo en cuenta que todos los pacientes que participaron en su trabajo estaban en decúbito lateral izquierdo, al momento en que le realizó la endoscopia, él mezcló agua con azul de metileno, instiló 20 cc de esta mezcla y observó que el charco de agua se ubicaba entre la hora 6 y la hora 9, coincidiendo con el cuadrante izquierdo. Entonces, un método para orientarnos es observando la ubicación del charco de agua, teniendo en cuenta que siempre se ubica en el cuadrante izquierdo. Y la tercera característica es que el doctor Fabián Emura ubicó la marca del bronquio izquierdo. Una vez ubicada esta marca, recordando que esto fue verificado por ultrasonido y tomografía, el doctor siguió orientándose por la luz del esófago, avanzando con el endoscopio, sin moverlo hacia ningún otro lado, hasta llegar a la unión esófago-gástrica, observándose que la marca endoluminal del bronquio izquierdo coincidía con el cuadrante anterior. Tanto la división esofágica por tercios como la división de la unión esófago-gástrica por cuadrantes fueron utilizadas en las guías Delphi para el manejo de esófago de Barrett, publicadas en el año 2016 por la Sociedad Americana de Gastroenterología. Y también fueron utilizadas por la Sociedad Australiana de Gastroenterología en el año 2015 en su trabajo
en el cual comprueban que el adenocarcinoma de esófago tiene una mayor predilección por el cuadrante derecho siempre que se formaba en el contexto de un esófago de Barrett. Y esto es debido a la íntima relación anatómica que tiene el bolsillo ácido en el reflujo crónico con este cuadrante esofágico. Luego tenemos la clasificación de Praga. Para hacer una adecuada utilización de la clasificación de Praga, tenemos que hacer una adecuada identificación de las estructuras anatómicas. Primero tenemos la línea Z, teniendo en cuenta que ella coincide y se correlaciona con la unión del epitelio escamoso con el epitelio columnar. Luego tenemos el fin de los pliegues gástricos y esto coincide con la unión esófago-gástrica. Hay otra estructura anatómica desde el punto de vista endoscópico que se correlaciona con la unión esófago-gástrica y es la que observamos en esta imagen de la derecha, que es el final de los vasos en empalizada. Entonces, una manera de ubicar la unión esófago-gástrica es ubicando tanto el fin de los pliegues gástricos como el fin de los vasos en empalizada. No en todos los casos podemos observar los vasos en empalizada. La que siempre vamos a observar es el fin de los pliegues gástricos. Luego tenemos la impresión hiatal y esta va a coincidir con el hiato diafragmático y también va a coincidir con el esfínter esofágico inferior. Entonces, una vez identificada cada una de estas estructuras anatómicas, vamos a tener que antes de utilizar la clasificación de Praga, tenemos que tener en cuenta si tenemos presencia de una hernia hiatal. Si tenemos presencia de esta patología, tenemos que hacer una adecuada medición de la hernia hiatal para no hacer una sobreestimación de la clasificación de Praga. Entonces, ante la presencia de una hernia hiatal, tenemos que hacer una medida desde la arcada dentaria hasta la impresión hiatal y luego vamos a hacer una medida desde la arcada dentaria hasta el fin de los pliegues gástricos. La medida por encima de 1 centímetro significa la medida de la hernia hiatal. Una vez identificada esta patología, entonces podemos hacer uso de la clasificación de Praga. Para la clasificación de Praga vamos a tomar 3 medidas fundamentalmente. La primera medida es desde la arcada dentaria hasta el fin de los pliegues gástricos. La segunda medida es desde la arcada dentaria hasta el comienzo de la mucosa asalmonada con una morfología circunferencial. Y la tercera medida es desde la arcada dentaria hasta la mucosa asalmonada con una morfología de lengüeta más larga. Entonces, suponiendo que la medida de la arcada dentaria al fin de los pliegues gástricos mide 36 centímetros, como observamos en este ejemplo que vemos a la izquierda, esa va a ser la primera medida que vamos a colocar en la resta para sacar la clasificación de Praga. Eso se lo vamos a restar a la segunda medida, que es desde la arcada dentaria hasta el comienzo de la mucosa asalmonada de morfología circunferencial. Suponiendo que mide 33 centímetros, como observamos en el ejemplo, vamos a hacer una resta de 36 centímetros menos 33 centímetros para tener un resultado de 3 o 3 centímetros. Y esto va a corresponder al primer ítem de la clasificación de Praga, que sería C3. Luego vamos a hacer una resta de 36 centímetros menos la distancia desde la arcada dentaria hasta el comienzo de la mucosa salmonada de morfología de lengüeta más larga. Suponiendo que midió 29 centímetros, restamos 36 centímetros menos 29 y esto nos va a dar el segundo ítem de la clasificación de Praga, que corresponde a M, sería M7. Entonces tenemos una clasificación de Praga C3-M7, en donde ya tenemos tanto la medida circunferencial como la medida de longitud máxima. Pero ¿para qué nos sirve esto? En el momento en que vamos a hacer un seguimiento en un paciente, que vamos a hacer una vigilancia histológica, también podemos hacer un seguimiento y una vigilancia endoscópica. Un ejemplo de esto
Si tenemos un paciente que la histología arrojó que tiene una displasia de bajo grado y vamos a hacer una vigilancia cada año, vamos a hacer la toma de biopsias cada año y también vamos a hacer la clasificación de Praga, en donde vamos a comparar la clasificación de Praga actual con la clasificación de Praga de un año previo y vamos a notar si esta mucosa salmonada aumentó, disminuyó o se mantuvo igual. Y de esta manera podemos hacer el seguimiento tanto endoscópico como histológico. Algo que hay que tener en cuenta son los factores de riesgo, en este caso endoscópicos, dentro de los cuales vamos a tener un esófago de Barrett de segmento largo y la presencia de nodularidad. Ante la presencia de una lesión nodular sobre un epitelio plano de Barrett, como observamos en la imagen de la derecha, hay que tener en cuenta que podemos tener tanto focos de displasia como focos de adenocarcinoma. En un artículo publicado en la Revista Americana de Gastroenterología en el 2018 concluyó que un esófago de Barrett de segmento largo, la nodularidad y la displasia de alto grado van a tener una alta predicción de progresión a un adenocarcinoma de esófago. Luego tenemos la utilización del protocolo de Seattle. El protocolo de Seattle, como ya todos conocemos, consiste en la toma de biopsias cada 2 centímetros en los 4 cuadrantes de una mucosa salmonada. Y si tenemos la presencia de displasia, la toma de biopsia debe hacerse cada 1 centímetro. Pero hay ciertas recomendaciones que sugieren las nuevas guías de actualización para esófago de Barrett. Primero, como ya sabemos, la toma de biopsia cada 2 centímetros en los 4 cuadrantes o cada 1 centímetro si tenemos la presencia de displasia. Segundo, hay que hacer una adecuada identificación de los recipientes donde vamos a colocar la muestra de las biopsias. Y tercero, hacer una leyenda de estos recipientes en donde vamos a colocar tanto la distancia desde la arcada dentaria hasta el sitio donde tomamos la biopsia, como el cuadrante donde tomamos la biopsia. Entonces, un ejemplo de esto, como observamos aquí en el número 1, hacemos una toma de biopsia en el cuadrante anterior con una distancia de 36 centímetros desde la arcada dentaria hasta el sitio de la biopsia. Y así sucesivamente debemos identificar cada uno de los sitios con la distancia del cuadrante hasta abarcar toda la mucosa salmonada. Y así sucesivamente hasta, como observamos aquí en el número 6, en donde hacemos una toma de biopsia en el cuadrante izquierdo, pero en este caso a 33 centímetros de la arcada dentaria. Entonces, de esta manera podemos hacer una toma de biopsia más organizada y vamos a tener de manera más específica la localización si tenemos presencia de displasia o de un foco de adenocarcinoma. Si nosotros hacemos una toma de biopsia y lo colocamos en recipientes al azar, como normalmente han sugerido guías en años anteriores, podemos tener un reporte del patólogo que nos dice que hay presencia de displasia, pero si no colocamos la distancia en conjunto con el cuadrante, podemos saber que hay displasia, pero no vamos a saber la ubicación al momento de realizar una terapéutica endoscópica. Entonces, por ende, sugieren estas 3 características en el momento en que usemos el protocolo de Seattle. También es recomendable tener una adecuada comunicación con el patólogo. Una manera de solicitarle las biopsias es solicitándolas mediante la clasificación de Viena, en donde podemos tener un diagnóstico de displasia de bajo grado, displasia de alto grado, indefinido para displasia, carcinoma intramucoso, carcinoma submucoso, etc. Así como también hay otras características que no tienes que dar el patólogo que ya vamos a mencionar más adelante. Pero ¿qué es lo que el patólogo ve? Hay ciertos diagnósticos que podemos tener cuando tenemos un informe histológico de una mucosa salmonada. Primero podemos tener el diagnóstico de metaplasia intestinal sin displasia, y es el epitelio columnal especializado, ya sea completo o incompleto, semejando la mucosa intestinal con criptas, superficie vellosa y presencia de células caliciformes.
También podemos tener el diagnóstico de displasia y se define como una proliferación neoplásica inequívoca de carácter benigno sin capacidad de metastizar, esencialmente equivalente a un adenoma. Podemos tener otro diagnóstico, como es el caso de indefinido para displasia, y esto es cuando no hay seguridad de afirmar la presencia o ausencia de displasia en forma inequívoca y se encuentran cambios regenerativos o inflamación aguda. Y también podemos tener el diagnóstico de adenocarcinoma. A los cambios displásicos se agrega la pérdida completa de la arquitectura glandular e invasión de la lámina propia. En la imagen de la izquierda vamos a tener la presencia de metaplasia intestinal sin displasia, y esto va a ser caracterizado por la presencia de células caliciformes. Y en la imagen de la derecha vamos a tener la presencia de un adenocarcinoma caracterizado por la pérdida de la arquitectura glandular y la invasión de capas profundas. También vamos a tener otro concepto fundamental, como es el caso de displasia de bajo grado, y se caracteriza por la arquitectura glandular conservada, como observamos en la imagen, aumento del número y del tamaño de los núcleos, los que suelen estar alargados y estratificados hasta los 2/3, pero sin alcanzar el polo luminal de las células. Presenta hipercromasia nuclear, que consiste en la coloración oscura del núcleo y disminución de la cantidad de mucina citoplasmática. Y podemos tener la presencia de displasia de alto grado, como observamos en esta imagen de la derecha. Vamos a ver una distorsión de la arquitectura, ramificación de las glándulas, transformación vellosa de la superficie mucosa, puentes epiteliales intraglandulares y agrupación compacta de las glándulas. Se observa aumento del número y tamaño de los núcleos, que son pleomórficos, de contornos irregulares, y se observa también hipercromasia nuclear. Luego vamos a tener la utilización de cromoendoscopia vital. Para la cromoendoscopia vital en esófago de Barrett podemos hacer uso fundamentalmente de 3 colorantes. Primero, el Lugol, el cual es absorbido por el glucógeno de las células escamosas esofágicas. Está indicado en la neoplasia epidermoide esofágica, y ante la presencia de una hipercaptación de Lugol podemos tener el diagnóstico de una acantosis glucogénica, sobre todo en el contexto de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando tenemos una captación normal de Lugol, podemos tener una mucosa normal. Cuando hay una hipocaptación leve, podemos tener la presencia de displasia o incluso inflamación. Y cuando tenemos una hipocaptación acentuada, tenemos o podemos tener la presencia de displasia grave o cáncer. Luego tenemos el ácido acético. Dentro del mecanismo de acción de este colorante vamos a tener la desnaturalización reversible de proteínas citoplasmáticas. Es utilizado en el esófago de Barrett, y ante la presencia de magnificación y la utilización de este colorante podemos hacer un estudio más específico de la cripta glandular a través de la clasificación de Wellroot, donde vamos a tener que el tipo 3 y el tipo 4 van a tener alta especificidad para la presencia de displasia. Luego tenemos el índigo carmín. Su mecanismo de acción consiste en depositarse sobre las irregularidades de la mucosa. Es utilizado cuando tenemos la presencia de lesiones elevadas sobre un epitelio plano de Barrett, y ante la presencia de magnificación también podemos hacer un estudio más específico de la arquitectura glandular a través de la clasificación de Charma, donde vamos a tener que el tipo 4 tiene alta especificidad para neoplasia no invasiva y el tipo 5 para neoplasia invasiva. De manera más específica tenemos que si instilamos de 20 a 40 cc de Lugol, vamos a tener el signo de color rosa, como observamos en esta imagen de la izquierda. Y este consiste en el cambio de color de la lesión neoplásica de amarillo a rosado luego de 2 a 5 minutos de ser aplicado el Lugol, y teniendo este signo una alta especificidad de existencia de displasia. Luego tenemos la utilización de manera más práctica de ácido acético, que si instilamos de 10 a 20 cc de este colorante podemos tener la pérdida del acetoblanqueado, y esto consiste en la acetilación reversible de las proteínas celulares, produciendo un acetoblanqueado
que va a realzar el patrón mucoso esofágico. La pérdida del aceto blanqueado en una zona específica va a ser un predictor con un 80% de sensibilidad para displasia. Luego tenemos la presencia de la cromoendoscopia virtual. La más utilizada es la clasificación de Bean mediante NBI. Y esta fue propuesta por el Grupo Internacional del NBI para el estudio de Barrett. Hay que tener en cuenta que el NBI es una función exclusiva de los equipos Olympus. Esto consiste en un filtro que tienen estos equipos que una vez que se activa la función de NBI o de Narrow Band Imaging, según sus siglas en inglés, vamos a tener que el ancho de longitud de onda del haz de luz se va a estrechar y se estrecha incluso a una medida de 400 a 415 nanómetros. ¿Y qué significa esto? En la superficie glandular vamos a tener vasos sanguíneos que pasan por esta superficie y la hemoglobina que pasa por estos vasos sanguíneos van a captar la onda de luz estrecha a esta medida de 415 nanómetros y cuando ellas captan esta onda de luz estrecha aumenta la visualización y realza las estructuras de la superficie de la mucosa, las estructuras vasculares y por ende podemos estudiar de manera más específica con la presencia de magnificación de cada una de la anatomía de la glándula y de la estructura glandular y superficial de la mucosa. Entonces, cuando activamos el filtro NBI en un equipo Olympus, podemos hacer uso de la clasificación de Bean, en donde tenemos que si tenemos un patrón glandular circular, puntiagudo o velloso, es un patrón regular. Si tenemos un patrón irregular o ausente, vamos a tener un patrón irregular. Si tenemos un patrón vascular con vasos sanguíneos situados regularmente a través o a lo largo de la mucosa, tenemos un patrón de Bean regular. Y si tenemos vasos sanguíneos distribuidos de manera difusa, sin seguir la arquitectura normal de la mucosa, vamos a tener una clasificación de Bean irregular. Como observamos en este ejemplo de la izquierda, tenemos un esófago de Barrett plano evaluado con NBI con patrón mucoso velloso o tubular y algunas áreas circulares regulares y vasos sanguíneos situados regularmente a lo largo de la mucosa. Se les tomó la biopsia y coincidió con metaplasia intestinal sin displasia. Y en el ejemplo de la derecha vamos a tener un esófago de Barrett plano sobrelevado con una lesión Paris 02A y es evaluado con NBI y tuvo un patrón de Bean con un patrón mucoso irregular y vasos sanguíneos distribuidos focalmente sin seguir la arquitectura normal de la mucosa, es decir, un patrón vascular irregular. Y la biopsia arrojó la presencia de displasia de alto grado con un foco de adenocarcinoma T1A. Algo que hay que tener en cuenta es que la cromoendoscopia virtual no está indicada como estudio inicial para esta enfermedad. Sin embargo, la presencia de cromoendoscopia virtual y la utilización de la misma nos puede dar de manera más específica la orientación para la toma de biopsia. Es decir, nos puede dar de manera más orientada la guía para toma de biopsia más específicas. Esta es la verdadera utilización de la cromoendoscopia virtual en esta patología. Guiar la toma de biopsia en la presencia de lesiones tanto elevadas como presencia de patrones irregulares en la mucosa asalmonada de un esófago de Barrett. Entonces, en resumen, vamos a tener que una extensión de Barrett se puede estudiar mediante la clasificación de Praga. Una isla de Barrett se puede estudiar mediante la descripción de la distancia desde la arcada dentaria y la descripción de la longitud. Una hernia hiatal mediante la distancia desde el hiato y la distancia de la unión esófago-gástrica. Las lesiones visibles se deben estudiar mediante el número y la distancia desde la arcada dentaria, mediante la clasificación de París y ante la presencia de un Barrett plano y también de la identificación de un Barrett plano y de un Barrett nodular. El patrón mucoso y el patrón vascular
se debe estudiar mediante la clasificación de Bean, sobre todo para la orientación de toma de biopsias más específicas, y las biopsias se deben rotular según la localización desde la arcada dentaria y rotular el número de muestras como mencionamos anteriormente. Con respecto al ultrasonido endoscópico y el esófago de Barrett, encontré en múltiples revisiones que el ultrasonido endoscópico no tiene utilidad para el diagnóstico inicial del esófago de Barrett. Sin embargo, sirve para planificar el tratamiento local de displasia y adenocarcinoma incipiente T1A con invasión de la capa mucosa. Aún en estos casos tiene una exactitud del 70%, pero él va a tener una alta sensibilidad en los estadios T y N de la clasificación TMN. Esta clasificación TMN, propuesto por el Comité Americano para el Estudio del Cáncer, tiene ciertas subclasificaciones, como es el caso de la clasificación T1A y T1B, las cuales se van a definir de manera más específica mediante el ultrasonido endoscópico. Recordando que el ultrasonido endoscópico nos va a estudiar cada una de las capas de la pared del tubo digestivo. Como observamos en esta imagen inferior izquierda, vamos a tener que cuando hacemos este estudio diagnóstico, primero vamos a observar la presencia del traductor, también vamos a observar seguido de este la presencia de un balón que nos sirve como ventana acústica y inmediatamente vamos a empezar a observar cada una de las capas de la pared del tubo digestivo. La primera capa o la capa más interna va a ser la mucosa, la cual va a ser una capa hiperecogénica, así como observamos en la imagen de la derecha. La siguiente capa va a ser una capa hipoecogénica y corresponde a las musculares mucosae. La tercera capa va a ser una capa hiperecogénica que corresponde a la submucosa. La siguiente capa va a ser una capa hipoecogénica que corresponde a la muscular propia. Y la siguiente capa va a ser una capa hiperecogénica que corresponde a la serosa o a la adventicia, dependiendo del segmento del tubo digestivo que estemos estudiando. Entonces, utilizando el ultrasonido endoscópico e identificando la capa que está afectada, podemos hacer la utilización de estos ítems que posee la clasificación TMN para el adenocarcinoma de esófago, teniendo en cuenta que si tenemos un M1 podemos hacer el diagnóstico de una displasia de alto grado limitado a la capa mucosa. Si tenemos un M2 tenemos una lesión que invade la lámina propia. Si tenemos un M3 tenemos una lesión que invade la muscular de la mucosa. Si tenemos un SM1 vamos a tener que la lesión invade el tercio superior de la mucosa, un SM2 el tercio medio de la submucosa y un SM3 la parte inferior de la submucosa. Repito, esto solo se caracteriza de manera más específica con ultrasonido endoscópico. Aquí observamos un estudio que se publicó en la Revista Americana de Gastroenterología en el año 2019, en los cuales en pacientes que tenían adenocarcinoma de esófago sobre esófago de Barrett, se estudiaron con tomografía y ultrasonido endoscópico y se concluyó que en la sospecha de cáncer temprano en el esófago de Barrett, el ultrasonido endoscópico fue superior a la tomografía para la estadificación T y la estadificación N, dado que la tomografía no influyó en la clasificación TMN en ninguno de estos pacientes. Por el contrario, el ultrasonido endoscópico fue necesario para diferenciar entre los pacientes con cáncer de esófago de Barrett, en los que la terapia endoscópica es adecuada y en aquellos en los que se requiere tratamiento quirúrgico. Como observamos aquí en la imagen de la izquierda superior, observamos la presencia de una lesión elevada sobre un epitelio plano de Barrett, y hay que tener en cuenta que estas lesiones de este tipo van a ser las más susceptibles para la utilización de ultrasonido endoscópico. Ante la presencia de este tipo de lesiones debemos identificarla mediante la clasificación de París, y una vez clasificada, en este caso podría corresponder a una lesión superficial elevada, según clasificación de París, debemos hacer utilización de ultrasonido endoscópico para poder definir la terapia endoscópica.
y con esto podemos identificar qué capa de la pared intestinal está invadida, así como también si hay presencia o no de adenopatías con características de sospecha. Esto que observamos aquí en la imagen derecha inferior es la pieza histológica que debería de recibir el patólogo al momento en que hacemos una resección endoscópica. Y la manera de saber si el paciente está curado es cuando el patólogo no reporta estas características que observamos aquí. Primero, la ausencia de invasión linfovascular, es decir, que no haya invasión de vasos linfáticos ni de vasos sanguíneos, que la lesión esté limitada a la mucosa, tal cual como observamos aquí, en donde observamos una displasia de alto grado caracterizada por una arquitectura irregular, pero va a estar confinada a la mucosa y no va a tener invasión de las capas profundas. Cuando tengamos una lesión bien diferenciada, cuando tengamos una lesión con resección R0, y esto quiere decir que tengamos bordes libres tanto laterales, es decir, que no haya de manera lateral presencia de lesión, como invasión de capas profundas. Y por último tenemos esta característica que nos dice que menores de 2 centímetros y no ulcerados, pero esto influye antes de realizar la terapia endoscópica. Es decir, una resección endoscópica de la mucosa se debe realizar en pacientes que tengan lesiones elevadas sobre un esófago de Barrett que sean menores de 2 centímetros y que no sean ulceradas. Hay que tener en cuenta que toda lesión ulcerada tiene una alta probabilidad de que tenga invasión de capas profundas. En este tipo de lesiones ulceradas podemos hacer utilización de otras terapias endoscópicas, como es el caso de la disección submucosa, pero esto es un procedimiento que es un poco más complejo, es un poco más costoso, tiene ciertas indicaciones, tiene una alta probabilidad de curación, pero no va a estar disponible en casi ningún centro de nuestro país y el costo es bastante elevado. En esta imagen que observamos en la parte superior izquierda, vamos a observar que las lesiones que están confinadas a la mucosa van a tener un bajo porcentaje de invasión vascular. Las lesiones que están confinadas a la submucosa superficial, sobre todo con una medida de 500 nanómetros, tienen también incluso una baja probabilidad de invasión linfovascular, y estas son las lesiones que pudiesen ser susceptibles de realización de disección submucosa endoscópica, así como también las que están confinadas a la mucosa que mencioné anteriormente son las que son susceptibles a mucosectomía o resección endoscópica de la mucosa. Por último, vamos a tener que las lesiones que invaden capas más profundas son las que tienen un alto porcentaje de invasión linfovascular y no van a tener indicación de terapia endoscópica. Luego tenemos la presencia de fístulas en un esófago de Barrett y esofagitis. Hice esta revisión debido a que uno de los diagnósticos diferenciales del caso clínico es la presencia de una fístula esofágica, y vamos a tener que la fístula broncoesofágica adquirida en los adultos no tumorales ni iatrogénicas son sumamente raras, y como principal diagnóstico diferencial vamos a tener las fístulas en adenocarcinoma de esófago, fístulas en esofagitis infecciosas, fístulas asociadas a esofagitis cáusticas y fístulas aortoesofágicas. Dentro del cuadro clínico de esta entidad tenemos que se caracteriza clásicamente por episodios de tos paroxísticas luego de la ingesta de líquidos, expectoración de rectos alimenticios, hemáticos y así como episodios de sensación de distensión gástrica luego de la expiración. Una de las complicaciones fatales suele ser la presencia de neumonía aspirativa fistulogénica. Dentro de los métodos diagnósticos requeridos en la literatura revisada contemplan estudios tomográficos, estudios endoscópicos, estudios fibrobroncoscópicos, entre otros, siendo el estudio con mayor sensibilidad reportado el esofagograma variatado,
que puede ser contemplado con un estudio tomográfico para caracterizar otros hallazgos asociados y el planeamiento quirúrgico. Dentro de la fisiopatología de la fístula esofágica tenemos que se ha descrito una progresión del esófago de Barrett, siendo esta consecuencia de la injuria crónica clásicamente por enfermedad por reflujo gastroesofágico, indicándose que las zonas con mayor cambio inflamatorio suelen ser las que poseen mayor riesgo de ulceración con potencial riesgo de fistulización, ya sea traqueal, bronquial, pericárdica e incluso aórtica. Así, este lugar correspondería a la zona de transición metaplásica, es decir, las zonas más proximales de reflujo, el tercio medio y el tercio inferior esofágico. Dentro del tratamiento de la fístula en un esófago de Barrett, vamos a tener que el de elección es la toracotomía o toracoscopia. Hay que tener en cuenta que hay ciertos estudios que plantean que la utilización de estén esofágicos autoexpandibles pueden tener una alta probabilidad de curación, sobre todo en pacientes que tienen fístulas menores de 5 centímetros ubicados en el tercio medio inferior y pacientes que hayan tenido una adecuada respuesta a la antibiótico-terapia. Por supuesto, antes de decidir cuál es el método de tratamiento que vamos a utilizar, debemos hacer una adecuada individualización del caso para poder saber qué método vamos a utilizar. Aquí observamos la presencia de un estén esofágico parcialmente cubierto, los cuales son los de elección en este tipo de patologías, teniendo en cuenta que los totalmente cubiertos tienen una alta tasa de migración y los que no tienen ningún tipo de cobertura no tienen indicación en este tipo de patologías. Estos estén parcialmente cubiertos van a tener un crecimiento hiperplásico en las porciones que no tienen cobertura para hacer una adecuada fijación del estén y evitar su migración. Así como observamos en la imagen, ellos también tienen un hilo que sirve para movilizar el estén y hay endoscopistas que fijan el estén con un clips, fijando este hilo también para disminuir la movilización y la migración del STEMS. Encontré un artículo del año 2021, el cual es el que tiene mayor evidencia científica aquí a nivel de Latinoamérica. Fue publicado por el doctor Rómulo Vargas. Este fue el médico que dio una charla de estén esofágico en la última presentación que dio Sobet, el cual publicó un estudio retrospectivo, el cual fue una serie de casos entre el 2007 y el 2020, con un total de 30 pacientes que fueron tratados con estén autoexpandibles parcialmente cubiertos para el manejo de fístula esofágica, luego de ser diagnosticados con base en síntomas en endoscopia digestiva alta y estudios radiológicos en la unidad de gastroenterología de este hospital. Este doctor manejó pacientes con estén esofágicos autoexpandibles y con clics o Vesco, que también tienen una alta tasa de curación para en el manejo de fístulas broncogénicas, sobre todo sobre esófago de Barrett y sobre esofagitis. Pero concluyó que el manejo endoscópico de las fístulas esofágicas con estos estén metálicos autoexpandibles va a ser eficaz, o fueron eficaces, fueron seguras, tuvieron una baja tasa de complicaciones en comparación a los clips o Vesco. Dentro del seguimiento y vigilancia en esófago de Barrett, vamos a tener que tanto la displasia de bajo grado como la displasia de alto grado van a ser susceptibles a tratamiento endoscópico ablativo, como sugieren las guías actuales de manejo. Y también podemos hacer uso de la mucosectomía de Duet, la cual es una técnica endoscópica bastante eficaz. Podemos utilizarla sobre todo en centros que no cuenten con el tratamiento endoscópico ablativo, debido a que es una técnica relativamente sencilla en manos de endoscopistas que tengan la práctica adecuada.
Y más adelante ya les voy a dar un pequeño adelanto y un pequeño relato de lo que consiste esta mucosectomía de Duet. Lo importante de este esquema, que ya todos conocemos bien, es que hay pacientes, sobre todo con el diagnóstico de displasia de bajo grado, que ya podemos o ya se recomienda hacer terapia endoscópica, ya sea ablativa o por mucosectomía, así como también si el paciente no está de acuerdo con la terapia, entonces hacer el seguimiento endoscópico de acuerdo a las biopsias. Aquí observamos en la imagen izquierda el uso de el balón de ablación por radiofrecuencia, y abajo de este balón tenemos la sonda de ablación por radiofrecuencia para esófagos de Barrett que son focales. Lo importante de este estudio, de este método de tratamiento ablativo, es que en comparación a otros métodos ablativos, la ablación por radiofrecuencia va a tener una mayor predilección por las capas más superficiales de la pared esofágica, teniendo en cuenta que este método de tratamiento se basa en la coagulación de proteínas y la coagulación de células de la mucosa. Va a tener un menor índice de complicaciones tanto tempranas como tardías en comparación a otros métodos ablativos, como es el caso de la terapia fotodinámica, teniendo en cuenta que en terapias ablativas como la terapia fotodinámica tienen mayor predilección por capas profundas y a su vez van a tener mayores complicaciones tanto tempranas, como es el caso de la perforación, como tardías, como es el caso de la presencia de estenosis. Aquí vamos a tener un video de la mucosectomía de Duet que les comenté anteriormente, la cual consiste en una elevación de la lesión sobre esófago de Barrett. Hacemos una elevación inyectando la submucosa, luego con el capuchón hacemos la colocación de una banda y podemos hacer la mucosectomía ya sea por debajo de la banda o por arriba de la banda, y esto va a depender del endoscopista que realice la técnica. Aquí observamos dos algoritmos para el manejo del esófago de Barrett y consiste en el tratamiento en Barrett nodular y no nodular. En el Barrett no nodular es el mismo algoritmo que ya observamos anteriormente y que ya todos conocemos, en donde se realiza tratamiento o vigilancia dependiendo del resultado histopatológico. Y en este algoritmo, que es el que realmente es nuevo, que es el algoritmo de la presencia de un esófago de Barrett nodular, vamos a tener que ante la presencia de un nódulo podemos hacer en terapia endoscópica, y si tenemos la presencia de un esófago de Barrett con una displasia de bajo grado confirmada, la técnica adecuada es la ablación endoscópica. Si tenemos la presencia de un esófago de Barrett con una displasia de alto grado confirmada, también la técnica adecuada es una ablación endoscópica. Es decir, que si nosotros hacemos la resección de la lesión elevada y tenemos presencia de displasia de alto o de bajo grado, podemos decir que con la terapia endoscópica el paciente debería estar curado. En cambio, si hacemos la resección endoscópica y tenemos la presencia de un adenocarcinoma de esófago T1A, ¿ok? Es decir, que esté confinado solo a la mucosa y la histología es favorable, es decir, que no haya invasión linfovascular, que sea bien diferenciado y que sea resección R0, podemos decir que con la ablación endoscópica el paciente está totalmente curado. Sin embargo, si ya tenemos la presencia de un adenocarcinoma T1B, ya sea por invasión de capas más profundas o porque la resección no sea R0, tenemos que hacer una discusión multidisciplinaria, ya sea para manejo oncológico o para manejo quirúrgico. Esto que observamos aquí es la visión endoscópica de un stent esofágico parcialmente cubierto en su extremo proximal, y en la imagen de la derecha
observamos la presencia de un stent endovascular colocado en la aorta torácica, y esto se utilizó en un paciente que tuvo una fístula en aortoesofágica con una hemorragia digestiva profusa. Bueno, esto es todo. Espero que le haya gustado. Muchísimas gracias.